Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, si tiene su Biblia, me gustaría que podamos leer desde el verso 1 del capítulo 1 de Éfeso hasta el verso 14, diciendo así el Señor por su palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte que tenemos esta libertad de poder abrir las Escrituras y poder compartir, Señor, la enseñanza de las mismas, sabiendo que en ellas se encuentran, Señor, revelada tu palabra, al igual que tu voluntad, Señor,
Por ello recibimos, Señor, la palabra como lo que en verdad es, como palabra de Dios para nuestras vidas, creyendo que ella tiene poder para hacer que todo cuanto, Señor, está en tu voluntad se vea cumplido. Dándote gracias por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ahora habrá comprendido, ¿no? Ya tan solo habiendo leído los 14 primeros versículos, vemos cuántas veces se menciona la palabra en Cristo Jesús, en Él, en Cristo Jesús, en Él, ¿no? Cuántas veces se menciona la palabra en. ¿Por qué es que el apóstol Pablo usa esta manera de redactar? Por el entendimiento que él tenía en cuanto a las dos cabezas de la humanidad. Nosotros podemos ver dos cabezas en la humanidad, claramente. La primera cabeza, Adán, en la cual todos hemos nacido. Todos hemos venido a este mundo siendo engendrados en pecado, llevando la condenación del pecado y destinados al castigo eterno en Adán. Por cuanto que en Adán todos hemos pecado. Y después podemos ver una segunda cabeza que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús todos nosotros hemos sido justificados, porque Cristo es el cumplimiento de la ley y Él saldó la cuenta que nos era contraria. La deuda que nosotros habíamos recibido de Adán, nuestra primer cabeza, fue saldada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando Él resucita de entre los muertos, ya resucita como un nuevo hombre, y en ese nuevo hombre nosotros nos encontramos formando su cuerpo, lo cual es la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, que tiene este entendimiento, narra de esta manera o escribe de esta manera esta carta, haciendo tantas veces mención en Cristo Jesús, en Él. ¿Por qué? Porque comienza a detallar las bendiciones, comienza a detallar lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, ¿no? Y de lo primero de lo cual hace mención es que hemos sido bendecidos con toda bendición. Con toda bendición. No tenemos falta de ningún bien en Cristo. Todo el bien de Dios, su eterno poder, su deidad, su fortaleza, su sabiduría, su inteligencia, todo el bien de Dios que se encuentra en Cristo, lo hemos recibido mediante preciosas y grandísimas promesas. Por eso comienza a describir cuál es la herencia que nosotros hemos recibido, ¿no? Por eso dice que hemos sido bendecidos. Alaba al Padre diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice, ¿dónde? En los lugares celestiales. Hoy yo leía esta palabra una palabra que está en Marcos, capítulo 10, verso 30, y el verso 29 dice: bienaventurado aquel que ha dejado padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, por causa de mí, por causa del evangelio. Y el verso 30 dice: y que lo recibirá multiplicado 100 veces más en esta tierra, dice, pero no sin persecución. Entonces, hay personas que al no tener una comprensión, al no tener un pensamiento alineado con lo que la Escritura dice, esperan heredar la tierra, pero en este tiempo. Y este es un tiempo en el cual, si nosotros heredáramos esta tierra, imagínense, si nosotros heredáramos esta tierra llena de conflictos, llena de maldad, llena de enemistad, de guerra, aún con esta misma naturaleza, ¿sería una bendición o sería una desdicha? Si nosotros tuviéramos que en esta tierra heredarla y sojuzgarla, administrarla,
más que una bendición sería una fatiga, una desdicha. ¿Por qué? Porque en el mundo, mientras nosotros estamos en el mundo, tenemos aflicciones. Dios nos da la promesa de que vamos a heredar juntamente con Cristo, pero cielo nuevo y tierra nueva. Por eso habla de los lugares celestiales, donde se encuentra reservado para nosotros todas las riquezas, todas las bendiciones. Pero comienza a describir, volviendo al texto del cual hemos leído, lo que ya hemos recibido de Dios. Esa sabiduría, esa inteligencia, la adopción de ser hechos hijos de Dios. Cuando habla de ser adoptados como hijos suyos, habla en igualdad de condición, en igualdad de derechos. Al igual que Cristo Jesús, quien era el unigénito Hijo de Dios, hoy por haber creído a la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación, al haber sido sellados con el Espíritu Santo, recibiendo el sello de la posesión adquirida como un documento, un certificado que declara que nosotros somos de Dios, que confirma que nosotros somos de Dios. Lo hemos recibido y nos encontramos en igualdad de posición. Por eso es que Pablo hace tantas veces mención, al escribir esta carta, de en Él, en Cristo Jesús. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hay personas que solo están enfocadas en las cosas de este mundo, en las cosas que hoy se ven, las cuales son temporales y pasajeras. Por eso la Biblia nos dice que lo que hoy se ve es temporal y pasajero. El mundo pasa, sus deseos también, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Pero lo que no se ve es eterno y eso permanece para siempre. Por eso habla de los lugares celestiales. Nosotros los lugares celestiales no los podemos ver, sino es por medio de lo que está escrito en la palabra de Dios y a través de la fe. Porque alguien puede decir, bueno, pero si yo no lo veo, no lo creo, como Tomás, ¿no? Que dijo, si no pusiera mi dedo en sus manos horadadas o en su costado atravesado, no podré creer. Apareció el Señor allí en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 21, y dice, ven, pon tu mano aquí, pon tu dedo aquí, ¿no? Y dijo, y ahí alabó a Dios porque había visto a Cristo resucitado. Entonces, hay gente que dice, no, si no lo veo, no lo puedo creer. Pero la fe es la que nos permite a nosotros tener la certeza y la convicción de lo que no se ve, basado en lo oído. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra que hoy hemos citado, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significa toda? Que no hay falta de ningún bien. Todo bien de Dios se encuentra en Cristo y nos ha sido dado a nosotros, quienes hemos creído y hemos recibido la palabra verdadera del Evangelio. Toda bendición nos ha sido dada a nosotros, dado que se encuentra en Cristo Jesús. Y en ella nos habla diciendo que hemos recibido la adopción, hemos recibido la redención, hemos recibido el perdón, hemos recibido sabiduría, inteligencia, nos fueron dados a conocer los misterios de su voluntad. Por eso hay una palabra que el Señor mencionó y que muchas veces no se entiende, la cual dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni no hay nada que esté en tinieblas que no haya de salir a la luz. ¿De qué estaba hablando el Señor cuando daba esa palabra? Justamente de esto, que nos ha hecho sobreabundar a nosotros con toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer los misterios de su voluntad. Por eso ya el profeta decía, y en aquel tiempo pondré mi ley en su mente y en su corazón, la escribiré, y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré entre vosotros. Y ninguno tendrá que decir, conoce a Dios, porque desde el más pequeño y hasta el más grande,
todos me conocerán. ¿Por qué estaba diciendo que todos le llegaríamos a conocer? Porque Él se ha complacido en revelarnos los misterios que estaban ocultos a través del tiempo y de las edades, pero que hoy es anunciado por medio del Evangelio. Y mediante las Escrituras, nosotros podemos llegar a conocer cuál es nuestra herencia, cuál ha sido el propósito de Dios desde un principio. Y justamente al dar inicio a esta carta que es tan maravillosa, la carta de los lugares celestiales, la carta de en Cristo Jesús, nosotros vamos a poder ver cuál es esta herencia. Vamos a poder ir descubriendo a través de sus páginas y a través de las mismas porciones cuál es la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que quiero alentarle para que pueda seguir y podamos juntos estar meditando en este pasaje de la Biblia, en esta carta tan maravillosa, y que podamos llegar a conocer, por la gracia de Dios, todas las bendiciones que nos fueron dadas en Cristo Jesús. Y mencionando las bendiciones, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿A qué hace referencia cuando menciona la palabra arras? Hoy nosotros tenemos diferentes Biblias en lenguajes más sencillos, más actuales, y aún muchas de ellas estamos distribuyéndolas en forma gratuita. Por eso, si no tiene una Biblia o no tiene una porción del Nuevo Testamento, pueda usted estar acercándose a la iglesia o conectándose con la iglesia para poder recibir también en forma gratuita esta porción de las Escrituras o una Biblia en un lenguaje sencillo. Cuando hace mención de las arras, está hablando de las primicias de una herencia. Está hablando de las primicias de un estilo de vida, de una forma de vida. Era lo que comúnmente daba el prometido a la novia y le daba de esa manera a entender de qué forma iba a ser su vida. Cuando nosotros vemos que el criado de Abraham fue a buscar esposa para su hijo, dice que cargó todos los presentes en varios camellos y en caravana los llevó ¿para qué? Para ir con las arras a la prometida, para que ella conociera qué estilo de vida era el que le esperaba. Entonces, qué bueno es saber que Dios, mediante su Espíritu Santo, nos da las arras para que nosotros conozcamos qué estilo de vida es al cual fuimos llamados. Una vida y vida en abundancia, la cual Cristo Jesús prometió dar, y que hoy nosotros, los que hemos recibido la adopción como hijos de Dios, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados, estamos disfrutando mediante el Espíritu Santo que nos fue dado, el cual nos da el testimonio de quiénes somos en Cristo Jesús. Así que le quiero alentar para que nos acompañe en este precioso tiempo que hemos apartado para ir leyendo juntos la carta a los Efesios y de ella misma ir descubriendo los tesoros y las riquezas en Cristo Jesús. Nuestro tiempo ya casi está finalizando, por lo que me gustaría terminar con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos que nos hayas rescatado de una vana manera de vivir, nos hayas trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesucristo, y nos hayas dado las arras de nuestra herencia en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, lo cual nos da la idea clara de cuál es la vida y la herencia que hemos de recibir. Gracias te damos, Señor,
por este llamamiento santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarles, ustedes que están aquí compartiendo conmigo esta reunión, a que el domingo pudiéramos estar juntos en una reunión de bendición. Ya sea si está en la ciudad de Maldonado, acercándose a nuestra filial en Maldonado a las 6:30 de la tarde, en Avenida La Valleja 914, o si se encuentra en la ciudad de San Carlos, acercándose a nuestra filial en San Carlos, Rincón 1025, a media cuadra de la Avenida Alvariza, a las 10 de la mañana estaremos abriendo reunión. Sean muy bienvenidos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,